la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Sabemos que fue crucificado, ¿ya? Y de esa manera sus seguidores, sus apóstoles, irán predicando lo que Jesús dijo y dijeron que Jesús había resucitado al tercer día, y así comenzó pues la propagación de una religión dentro del Imperio Romano. Sabemos que los romanos tenían otras creencias, ellos tenían otros dioses, los romanos eran politeístas, que Júpiter, que Marte, que Neptuno, que Venus y otros planetas, ¿no? Eran los dioses pues de los romanos, ¿ya? Los romanos vieron a los cristianos como un peligro, ¿ya? Por ahora decimos que en tiempo de Tiberio Jesús fue crucificado y nace la religión cristiana. Mientras la muerte de Tiberio gobernó Calígula, tercer emperador. Calígula fue un emperador terrible, un asesino, un derrochador, un hombre muy cruel y medio loco, porque Calígula ordenó que su caballo, un caballo, sea cónsul, sea general, y luego quiso convertir a su caballo en senador. ¿Ya? ¿Qué persona cuerda hace eso? Pues el poder puede que nos enloquezca. Tanto poder nos cambia, o tanta riqueza también nos cambia, ¿no? Calígula terminó siendo asesinado. ¿Por quiénes? Por aquellos hombres que debían de cuidarlo, sus soldados, los pretorianos, que como paraban con él, lo conocían. Lo mejor es matar a este emperador porque Roma puede caer con él. Y los mismos pretorianos colocaron a Claudio, tío de Calígula, como nuevo emperador. O sea, acá vemos que los pretorianos, soldados, ellos, podían decidir si un emperador vivía o qué emperador seguía. Entonces, el emperador era el gobernante absoluto, pero no era totalmente absoluto. Habían otros que también tenían poder. Claudio es importante porque conquistó Britania. Britania, ¿te suena? Gran Bretaña. Britania es una isla al norte de Europa, le llamamos actualmente Gran Bretaña. No conquistó toda la isla, la parte norte faltó, ¿ya? Muy bien, a esa isla, no completa, sino la parte central y sur, le llamamos hasta el día de hoy Inglaterra. Inglaterra. Así que el Imperio Romano seguía creciendo territorialmente. Sin embargo, muchachos, les hago la pregunta, a ver, ¿en en qué periodo Roma conquistó más territorios? ¿En la monarquía, en la república o en el imperio? ¿En qué periodo se produjo una expansión más considerable? A ver, ya me dicen en el imperio, en la república, en el imperio. Uy, están igualados república e imperio. Están empatados ahí. A ver, ya ganó imperio, ya. Ya. Pero chicos, voy a decir que no, ¿ya? En la república es donde Roma logró más conquistas. Más conquistas. En el imperio se hicieron las últimas conquistas, pero si sumamos todo lo que Roma consiguió en tiempo de la república y lo que Roma consiguió en tiempo del imperio, en tiempo de la república se conquistó más. Por eso, cuando hacemos el tema república, hablamos de la gran expansión. ¿Ya? En tiempo del imperio, bueno, agregamos ahí algunas conquistas como Britania. Distinto es que te preguntara en qué periodo se dio la máxima expansión territorial. Pues el tamaño máximo se consiguió, obviamente, en tiempos del imperio. Muy bien. Claudio fue asesinado por su esposa, Agripina, para que su hijo, Neroncito, sea el nuevo emperador. Así Nerón llegó a ser emperador en su juventud. Pero su madre quería manipularlo, quería ordenarle. Y Nerón decía, yo soy el emperador. Pues
mató a su madre, a quien le dio el poder, no solo la vida, el poder. Nerón, pues, no quedó bien tras haber matado a su propia madre. Dicen que enloqueció Nerón, porque ¿cómo explicamos que un emperador, así en secreto, ya por lo bajo, le pida a sus guardias que quemen Roma, que incendien la ciudad capital? Pues esto pareciera de un loco. Sin embargo, no está completamente comprobado de que Nerón haya sido el que quemó Roma. Siempre lo repetimos, que Nerón quemó Roma, pero ya en sí no está completamente demostrado eso. Nerón le echó la culpa del incendio de Roma ¿a quiénes? A los cristianos. Ellos fueron, dijo, como para desviar las acusaciones contra él. Antes que me acusen a mí, mejor acuso a los cristianos. Ellos fueron los culpables. Y así Nerón dio inicio a la persecución contra los cristianos. En este tiempo estaban predicando en Roma Pedro y Pablo. ¿Quiénes eran Pedro y Pablo? No eran los picapiedras, ¿eh? Eran los dos principales líderes cristianos de ese tiempo, ¿ya? Pedro y Pablo, ¿ya? El presidente PPK se llamaba así, ¿no? Pedro, Pablo. Pues son los nombres de los dos principales líderes cristianos. Pedro, que fue el principal apóstol de los 12, el principal. ¿Te acuerdas? Pedro, el pescador. Y Pablo, tal vez no fue uno de los 12 apóstoles, pero fue eh, uno de los principales líderes del cristianismo de esta época, en que está naciendo el cristianismo todavía, ¿no? Está difundiéndose poco a poco. Los cristianos fueron perseguidos. Muy bien, pero ya, no solo porque Nerón ordenó, los demás emperadores los persiguieron y los persiguieron. ¿Por qué perseguían a los cristianos? ¿Por qué? ¿Ya? Discípulos, correcto. ¿Por qué? Los romanos eran tolerantes, no intolerantes, eran tolerantes con las religiones, porque dentro del imperio había muchos pueblos y estos pueblos tenían otras creencias. Por ejemplo, a ver, Egipto fue conquistado por Roma y en Egipto creían en Amon-Ra, en Osiris, en Anubis, en Isis, etcétera. Roma, ¿qué le dijo a los egipcios? Egipcios, ustedes pueden seguir creyendo en sus dioses, ustedes pueden seguir dándole ofrenda a sus dioses, pero con una condición. Además de creer en sus dioses, acepten al menos uno de nuestros dioses. Así que los egipcios tenían que adorar a su Amon-Ra, a su Osiris, pero también tenían que escoger adorar o a Júpiter, o a Marte, o a Venus, alguno de los dioses romanos. Y si lo hacían, no eran perseguidos, eran respetados en su religión. Los romanos fueron tolerantes mayormente. ¿Por qué no con los cristianos? Porque los romanos, ¿qué le dicen a los cristianos? Cristianos, ¿ustedes creen en este hombre que dicen que fue crucificado? Ya, les dejamos creer en él, pero con una condición. Crean también en uno de nuestros dioses, al menos en uno. Pero los cristianos, ¿qué dicen? No podemos, porque solo podemos creer en Jesús. Solo podemos tener un solo Dios. No podemos creer en el Dios de los romanos. Y los romanos dijeron, entonces para ustedes no hay libertad religiosa. Ya está prohibida esta religión. Entonces los romanos chocaron no con los pueblos politeístas, sino con los monoteístas, porque un monoteísta solo puede aceptar un Dios, no puede aceptar a un segundo, a uno de Roma. Así que persíganlos, persíganlos. Bien, y así Nerón y muchos emperadores siguientes persiguieron a los cristianos, les daban muerte, pero a pesar de todo, el cristianismo siguió difundiéndose, sobre todo entre esclavos, entre plebeyos, y al final ya recién va a ser pues con los patricios y los gobernantes. Primero fue con las clases bajas, ya que el cristianismo decía que todos somos iguales para Dios, todos somos sus hijos, algo que a los esclavos les pareció pues bueno, o sea que yo soy igual, sí, porque también eres hijo de Dios.
cosa que la religión romana pues no decía. Bien, Nerón también lo iban a matar sus guardias, él termina suicidándose, vino otra dinastía, los Flavios, y estos emperadores Flavios van a construir la mayor obra arquitectónica de Roma, el Coliseo, llamado también Anfiteatro Flavio. Vespasiano ordena la construcción del Coliseo y Tito, su hijo, fue el que lo inauguró, con muchos días de espectáculos gratuitos para los romanos. Una fiesta era Roma, porque en este lugar, Coliseo, cuando estaba bien, ¿no? Acá ya está destruido parcialmente, pues se daban espectáculos que los romanos iban pues y disfrutaban. ¿Cuál es el espectáculo más eh, recurrente, pues, no más frecuente en el Coliseo? ¿Mm? La carrera de caballos. No hay espacio como para hacer carrera de caballos dentro del Coliseo. No, eso es en el circo. Era la lucha de gladiadores, correcto, Pérez. ¿Ya? Ahí vamos a colocar una imagen. Ajá, ahí están unos gladiadores. Pues uno de ellos ya ganó, ¿ya? Tiene al otro pues tirado. ¿Ah? Y el que está tirado está vivo porque su brazo lo ha levantado. ¿Y qué está pidiendo ese hombre que está en el suelo? Piedad, clemencia, piedad le pide a la gente. Y el vencedor, el gladiador, mira a la gente esperando, ¿qué cosa? Un gesto. ¿Sí? ¿Cuál es ese gesto? El pulgar. Si la gente ya pone su pulgar, ¿no?, hacia abajo, ¿ya? El dislike para nosotros, el pulgar hacia abajo, ¿qué significa? Muerte. ¿Ya? El pulgar significa hunde tu espada en su garganta. Pulgar hacia abajo. Pulgar hacia arriba, ¿qué significa? Saca tu espada del cuello de esa persona, no lo mates, déjalo vivir. Pulgar arriba es vivir, vida. Pocos gladiadores recibieron el pulgar arriba, la mayoría por pulgar abajo, muerte. Como en esta imagen le están dando pulgar abajo las personas del público, ¿no? Y el emperador, si estaba allí, miraba a la gente y para no quedar mal con ellos, el emperador pues ponía el dedo hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de lo que la mayoría pues está haciendo, ¿no? Así que esto lo vemos en el Coliseo, ¿ya? El Coliseo romano, que espero visitar pues algún día. Ajá, claro, pulgar arriba o abajo, pues algo que seguimos haciendo nosotros, ¿no? Muy bien, dinastía Antonina. Aquí vemos el mapa donde están todos los territorios que Roma conquistó, todos. ¿Quién fue el que logró la máxima expansión? Trajano. Las últimas conquistas fueron Mesopotamia y Dacia. Mesopotamia, ¿sabes dónde está? En esta parte, donde está hoy Irak. Y Dacia se encuentra por este lado. Dacia, por acá ahí dice Dacia, donde actualmente está el país de entre Bulgaria y Rumanía. Estas son las últimas dos conquistas, Mesopotamia y Dacia. Y con esto ya se completó la máxima expansión. En la tarea viene qué países de la actualidad formaron parte del Imperio Romano. Entonces, habiendo visto el mapa, ¿qué países de ahora? A ver, tenemos a Inglaterra o Reino Unido, a Francia, España, Portugal, ¿quién más? Italia. ¿Alemania está? Alemania no está. Ahí más bien van a estar los bárbaros que más adelante dominaron Roma. También podemos colocar, pues, países africanos, por acá, países africanos, cuáles son, pues, una parte de Marruecos, una parte de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, también Asia, Israel, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Turquía, ¿ya? En Europa también Grecia, Bulgaria, Serbia, Rumanía y otros más, ahí están, ¿ya? En cambio, Polonia no, Rusia está muy lejos, ¿ya? Al norte Suecia, Noruega tampoco, o de Asia, Irán, la India, China están muy lejos, ¿ya?
Entonces, en esa pregunta que te han hecho, la tarea me parece sobre qué países actuales formaron parte del Imperio Romano, hay que buscar, pues, ¿ya? Esos países. Muy bien. A ver, sigamos. Ahí está. Adriano, el emperador Adriano, ya no conquistó nada. Más bien, él va a colocar las murallas para establecer los límites del Imperio Romano. Los limes o límites. Roma renuncia a conquistar. Ya era muy grande y era difícil gobernar tanto territorio, así que decía ya no conquistar más. Pero a partir de ese momento Roma se quedó sin plata, porque el oro que tenía era el oro que le quitaba a los pueblos conquistados. Como ya no conquista, ya no tiene el oro suficiente. Y para tantos gastos que tenía Roma, va a comenzar a crear monedas, ya no de oro, de otro tipo. Y si tú creas dinero así, en montón, generas inflación, generas crisis económica, que ya se veía en esos años. Una manera de conseguir plata era dándole derechos a todos los hombres libres del imperio, como hizo Caracalla. Pero los derechos vienen junto a las obligaciones. Es decir, ahora debías de pagar los impuestos que los romanos lo hacían. ¿Ya? Turmenistán, ¿ya? Turmenistán, a ver, ¿ya? Bueno, Turmenistán. Pasemos, a ver, ya hay que terminar ya la clase. A ver, vamos a ver lo último, rapidito. Acá tenemos construcciones romanas. Un templo, el Panteón de Agripa. Por acá vemos un arco del triunfo, donde se grababan imágenes de alguna victoria pasada, como el arco de Constantino. O se podía grabar también una escena victoriosa en una columna, como esta columna de Trajano. ¿Ya? Aquí vemos un acueducto en Segovia, España, que hasta ahora se conserva. Desde la caída de agua en un manantial, en lo alto, se construye un canal en lo alto para llevar el agua por el canal que está en la parte superior hasta la ciudad y que puedan tener agua del manantial. ¿Y para qué el agua? Pues para que se bañen, por ejemplo, como en esta terma, ¿ya? Donde calentaban el agua en estas piscinas, estas termas, y ahí los romanos se reunían disfrutando pues del agua caliente. Dicen que en el pasado los hombres fueron muy sucios, pues los romanos desarrollaron el concepto de la higiene, tenían sus baños. Muy bien, en el siglo III Roma cayó en crisis. Luchas constantes por el poder, ambiciosos generales. Miren, estos 50 años prácticamente de lucha constante. Eso dio inicio a la crisis del Imperio Romano. Además, la economía andaba mal, ¿ya? Los esclavos se liberan, huyen, los bárbaros, es decir, pueblos extranjeros comienzan a presionar al Imperio Romano y todo esto se suma para la crisis. ¿Cómo se llama el periodo de crisis? Bajo imperio. Bajo imperio. Los emperadores se comportaron como déspotas, hicieron el poder, ahora sí, absoluto. Ya no había senado, ya no habían asambleas. Al emperador se le conoce como dominus, como el dueño de Roma. Por eso a este bajo imperio le llamo dominado. Ya no hay instituciones republicanas, ya no. Y la crisis es lo característico de esta época. Destaquemos algunos emperadores. Diocleciano. Él creyó que si partíamos al imperio en 4 partes y 4 gobernaban el imperio, habría más orden, ¿ya? A esto se le llamó tetrarquía, la tetrarquía. Sin embargo, esto fracasó. Esto solamente duró mientras él estuvo vivo. Después se pelearon por el poder los emperadores que se habían colocado. ¿Ya? Diocleciano fue el último emperador que persiguió salvajemente a los cristianos. En cambio, el que sigue, este más bien aceptó a los cristianos, Constantino, ¿ya? Él dio una libertad religiosa completa. Ahora todas las religiones podrían practicarse sin persecución. Así lo establece en el Edicto de Milán. Los cristianos dejan de ser perseguidos. El mismo Constantino se volvió cristiano,
Fue el primer emperador que se bautizó. Es recordado por la ciudad de Constantinopla que fundó, que lo convirtió por un tiempo en la nueva capital. Teodosio, el último gran emperador de Roma, hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Así que los romanos renunciaron a seguir adorando a Marte, a Júpiter, y ahora adoptaron la religión cristiana. Fue el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano, de perseguido a religión oficial. Y Teodosio, al ver que los bárbaros comenzaban a entrar al Imperio Romano, partió su imperio en dos. Le dio a Honorio y a Arcadio, sus hijos, un pedazo del imperio. Ahí vemos el imperio de Occidente, la parte verde, y el imperio de Oriente, la parte amarilla. ¿Ya? Muy bien, entonces dejamos esto. Aún tengo un minuto para terminar de marcar unas preguntitas. A ver, ya voy a apurarme, ¿ya? A ver. El siglo de Augusto, la época de grandeza cultural, se dio gracias a que había paz en Roma, la paz romana. En la 4, en arquitectura, ¿qué es lo correcto? Lo correcto, a ver, lo correcto es que los arcos del triunfo eran monumentos conmemorativos. Es decir, allí se grababan imágenes para conmemorar, para recordar alguna victoria pasada. En la 5, la arquitectura. ¿Usaron arcos y bóvedas? Sí. Cemento y ladrillo también. Construyeron, todo es correcto. En la 6, nos piden las dos construcciones que más resaltan. Pues la que más resalta es este que está acá, que es el circo, y este alto, que es el coliseo. Ahí está. Así que circo y coliseo. No encuentro. Al coliseo también le llamamos anfiteatro Flavio. Así que voy a marcar dedo. En la 7, el cristianismo fue perseguido, ¿por qué? Porque los romanos no eran tolerantes contra nadie, sí eran tolerantes. La negativa de los cristianos a dar culto al emperador, así es. Ríndeme culto, no, decía un cristiano. Entonces, esta es una razón. A su estricto monoteísmo, que rechaza la religión romana. En efecto, rechazan la religión romana. Al carácter social, contrario a la esclavitud, también, porque como los cristianos decían que el esclavo era también hijo de Dios, esto animaba al esclavo a buscar su libertad y este era un peligro para Roma. Así que voy a considerar dedo. En la 8, columna de Trajano. Allá, él conquista Dacia. Muy bien, acá se ve a Trajano cómo le traen las cabezas de sus enemigos dacios. Dicha construcción tuvo un carácter conmemorativo, es decir, para recordar la victoria de Trajano contra los dacios. En la 9, ¿cómo se llama la línea de frontera? La línea de frontera se llama limes, la A. Y en la 10, ordene, a ver quién es más antiguo. Roma conquista Cartago. Este es el más antiguo, me parece. Sí, la 4 es el más antiguo. Roma conquista Cartago. De allí, a ver, Roma derrotó a Espartaco. De ahí sigue el punto 3. 4-3. Ya, marcamos dedo de una vez. Listo, muchachos. Entonces, ahí están. Esto ya es la domiciliaria. ¿Quién dijo esta frase? Uy, ¿quién no sabe? Ahí está. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Ya, se refiere a los cristianos, las persecuciones. Países, ahí está, países que formaron el Imperio Romano. Hay que ir descartando, ¿no? Pues Dinamarca no estaba. Y ahí vas descartando. Listo, muchachos, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana.